El turno de madrugada. En el piso 7, los pacientes en coma empezaron a llamar al mismo tiempo. Hola, mi nombre es Patricia. Soy enfermera y llevo 8 años trabajando de noche. Nada de eso me preparó para lo que viví en el turno nocturno del piso 7. Déjenme explicarles algo primero. El piso 7 es para pacientes en coma, un lugar donde nada debería moverse. Normalmente solo hay una enfermera por turno. Esa noche me tocó a mí. Era jueves. Llegué a las 11 de la noche. Recibí el turno de mi compañera. Esa noche, estaba sola con 12 pacientes en coma. Las primeras 2 horas transcurrieron normales. Hice mis rondas cada 30 minutos. Revisé signos vitales. Todo en orden. El piso estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de los monitores y el aire acondicionado. A la 1:30 de la mañana, escuché algo. Una campanilla. Cada habitación tiene un botón para llamar a enfermería. La luz de la habitación 703 se encendió. Eso era extraño. El paciente de esa habitación estaba en coma inducido. Llevaba 3 semanas inconsciente. No podía haber presionado el botón. Fui a revisar. Entré despacio. El señor estaba en la misma posición, conectado al ventilador, inmóvil. Revisé el botón de llamado. Estaba en su lugar, colgando a un lado de la cama. Quizás fue un fallo eléctrico. Regresé a la estación. 10 minutos después, la campanilla volvió a sonar. Esta vez era la habitación 707. El paciente de esa habitación también estaba inconsciente. Llevaba 2 meses así después de un accidente. Volví a ir. El paciente seguía en la misma posición. Pero cuando salí de la habitación, sentí algo extraño. El pasillo estaba más frío de lo normal. Mucho más frío. Regresé a la estación y me puse un suéter. Pensé que tal vez habían subido el aire acondicionado, pero el termostato marcaba 24 grados. El silencio se rompió de golpe. A las 2 de la mañana, todas las campanillas sonaron al mismo tiempo. Las 12 habitaciones. Todas las luces encendidas. Me levanté de inmediato. Mi primer pensamiento fue que había una falla eléctrica, pero los monitores funcionaban bien. Solo era el sistema de llamado. Empecé a recorrer las habitaciones una por una. En cada una el paciente seguía igual, inconsciente, inmóvil, sin cambios. Pero en cada habitación, el frío era más intenso, y en cada habitación, sentía que alguien me observaba. Cuando llegué a la última habitación, la 712, encontré algo que me heló la sangre. El paciente estaba en la misma posición, pero su mano, la que estaba conectada al suero, había cambiado de lugar. Ahora estaba extendida hacia el botón de llamado, como si hubiera intentado alcanzarlo. Revisé sus signos vitales. Normales. Ninguna actividad cerebral nueva. Seguía en coma profundo, pero su mano estaba en una posición que no tenía antes. Regresé rápido a la estación. Llamé al médico de guardia. Me dijo que debía ser una falla eléctrica. Colgué. Las campanillas se detuvieron. Todas las luces se apagaron. El piso volvió al silencio. Pero ese silencio era diferente. Era denso, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Me quedé en la estación. No quería hacer la ronda de las 3, pero tenía que hacerlo. Es mi trabajo. Tomé mi linterna. Empecé el recorrido. La primera habitación estaba bien, la segunda también. Pero cuando llegué a la tercera, la 705, vi algo que no debería estar ahí. Había una silla junto a la cama del paciente. Esa silla no estaba ahí antes. Estaba del otro lado del cuarto. Alguien la había movido. La había puesto justo al lado de la cama, como si alguien se hubiera sentado a observar al paciente. Revisé el resto de las habitaciones. En cada una había algo fuera de lugar. Una silla movida, una cortina abierta, un monitor girado. Cambios pequeños, pero cambios que no deberían existir. Porque yo era la única persona en ese piso. Regresé a la estación casi corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Tomé mi celular. Pensé en llamar a seguridad. Entonces las luces del pasillo comenzaron a apagarse, una por una. Desde el fondo del pasillo hacia donde yo estaba, como si algo avanzara en la oscuridad apagando cada luz a su paso. Me quedé paralizada.
observando cómo la oscuridad se acercaba. Cuando la última luz del pasillo se apagó, solo quedó encendida la de la estación de enfermería, y en ese momento vi algo que no puedo explicar. Al final del pasillo, donde todo estaba oscuro, había una figura. Era alta, muy alta, más alta de lo que debería ser una persona. Estaba de pie, completamente inmóvil. No podía ver sus rasgos, solo su silueta recortada contra la oscuridad. Me observaba. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Esa cosa me estaba mirando, esperando que hiciera algo. No me moví, no respiré, solo observé. La figura comenzó a caminar, lento, muy lento, hacia donde yo estaba. Sus pasos no hacían ruido. Cuando estuvo más cerca, pude ver más detalles. No era humana. Sus proporciones estaban mal, los brazos demasiado largos, la cabeza ligeramente inclinada, y sus ojos brillaban, como reflejos en la oscuridad. Se detuvo a 5 metros de la estación. No entró al área iluminada, solo se quedó ahí, en el límite entre la luz y la sombra. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 10. Entonces, escuché voces. Venían de las habitaciones, murmullos, como si todos los pacientes estuvieran hablando al mismo tiempo. Pero no podía entender qué decían. Las voces se hicieron más fuertes, más urgentes, y en medio de todas ellas escuché algo claro. Una voz de mujer diciendo: «No los dejes entrar». La figura dio un paso atrás. Luego otro. Comenzó a alejarse. Las luces del pasillo se encendieron de nuevo, una por una. Cuando la última luz se encendió, la figura había desaparecido. El silencio regresó. Hice la ronda de las 4 temblando. Todo estaba en orden. Los pacientes seguían en sus camas, los monitores funcionando, las sillas en su lugar, como si nada hubiera pasado. A las 7 de la mañana llegó mi relevo. Le conté todo. Me miró preocupada. Me sugirió que tal vez había sido el cansancio, que los turnos nocturnos te juegan malas pasadas. Quise creerle. Pero 3 días después, el paciente de la habitación 712 despertó de su coma. Llevaba 2 meses inconsciente. Los médicos no esperaban que despertara pronto. Cuando pudo hablar, lo primero que dijo fue: «La mujer me dijo que no los dejara entrar». Le preguntaron qué mujer. Él describió a una enfermera que había fallecido en ese hospital hace 10 años, en el piso 7. Durante su turno nocturno, nadie le había contado esa historia al paciente. No he vuelto a tomar turno nocturno en el piso 7. Pedí mi cambio. Me lo concedieron sin preguntas. Pero cada vez que paso por ese pasillo, siento el frío, y cuando volteo, juro que veo una sombra alta al final del corredor, observando, siempre observando. Algo lloraba dentro de las paredes. Me hospedé en una habitación de hotel, y algo empezó a llorar desde dentro de las paredes. Mi nombre es Fernando. Viajo tanto que los hoteles dejaron de parecerme extraños. Y nunca me había pasado nada raro hasta que llegué al Hotel Colonial en Guanajuato. Llegué un domingo por la noche. El edificio era antiguo, pasillos largos y un silencio incómodo. Me asignaron la habitación 308. El recepcionista me entregó la llave con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo, pero se arrepintió. Subí con mi maleta. El pasillo del 3er piso era silencioso, demasiado silencioso. Entré a la habitación. Olía a lavanda, demasiado fuerte, como si hubieran usado todo un frasco de ambientador. La habitación era normal. Eran casi las 11 de la noche cuando apagué la luz. Me dormí rápido. Estaba agotado, pero me desperté a las 3 de la mañana. Algo me había despertado. Un sonido. Alguien estaba llorando. Era un llanto suave, ahogado, como si alguien intentara no hacer ruido. Venía del baño. Encendí la lámpara. Me levanté despacio. La puerta del baño estaba entreabierta. La había cerrado antes de acostarme. Estoy seguro. Me acerqué. El llanto continuaba. Empujé la puerta lentamente. El baño estaba vacío, pero el llanto seguía. Venía de las paredes. De dentro de las paredes.
Encendí la luz del baño. Todo parecía normal. Revisé detrás de la cortina de la regadera. Nada. El llanto comenzó a desvanecerse, como si quien fuera se estuviera alejando. Volví a la cama. Intenté convencerme de que había una explicación, que las paredes eran delgadas. Pero el sonido venía de dentro del baño, no del pasillo, ni de otra habitación. Me costó volver a dormir. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Le pregunté al recepcionista sobre el llanto. Se puso pálido. Me dijo que probablemente había sido otro huésped, pero su mirada decía otra cosa. Esa noche, decidí dejar la luz del baño encendida. Me acosté. Leí un rato en mi celular. Apagué la luz cerca de medianoche. A las 3 de la mañana, volví a despertar. El llanto había regresado, pero esta vez era más fuerte, más desesperado, y venía acompañado de algo más. Golpes. Alguien golpeaba las paredes del baño desde adentro, como si estuviera atrapado, como si tratara de salir. Me levanté. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar. Caminé hacia el baño. La puerta estaba completamente abierta ahora. La luz que había dejado encendida estaba apagada. Encendí la luz del cuarto. Iluminé el baño desde la entrada. No había nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha con agua caliente. Yo no me había bañado, y la habitación no tenía calefacción encendida. En el espejo, en el vaho, había algo escrito. Una sola palabra: ayúdame. Las letras estaban trazadas con un dedo. Desde adentro del espejo, retrocedí. Choqué con la cama. Los golpes en las paredes se intensificaron. El llanto se volvió un grito ahogado. Agarré mi celular. Marqué a recepción. Nadie contestó. Los golpes se detuvieron de golpe. El silencio fue peor que el ruido. Entonces escuché pasos. Pasos descalzos en el baño. Lentos. Mojados. Como si alguien caminara sobre un charco. Pero yo podía ver el baño desde donde estaba. No había nadie. Los pasos salieron del baño. Entraron a la habitación. Se detuvieron junto a mi cama. El colchón se hundió lentamente, como si alguien se sentara con cuidado. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía sentir ese peso. Y entonces sentí algo más. Una mano fría y húmeda tocó mi hombro. Me levanté de un salto. Encendí todas las luces. No había nadie. Pero la marca de una mano mojada estaba en mi hombro, en mi camisa. No esperé más. Agarré mis cosas. Salí de la habitación. Bajé corriendo las escaleras. El recepcionista nocturno me vio llegar descompuesto. Le exigí otra habitación. Me dijo que el hotel estaba lleno. Le dije que me iría entonces. Él me detuvo. Me contó la verdad. Hace 15 años, una mujer se había hospedado en la habitación 308. Llegó sola. Al tercer día, el personal encontró el baño inundado. La mujer estaba en la tina. Se había ahogado. Nunca determinaron si fue accidente o no. Desde entonces, nadie logra pasar la noche completa en la 308. Me preguntó si quería llamar a alguien. Le dije que solo quería salir de ahí. Me fui esa misma noche. Busqué otro hotel. Perdí el depósito. No me importó, pero lo que pasó después es lo que más me perturba. Una semana después, revisando mi celular, encontré fotos que no recordaba haber tomado. Eran de la habitación 308, tomadas desde ángulos imposibles, desde el techo, desde dentro del espejo, y en una de ellas, en el reflejo del espejo, se ve una mujer de pie junto a mi cama, mirándome dormir. Yo nunca tomé esas fotos, borré todas las imágenes, pero cada cierto tiempo aparece una nueva, siempre de la habitación 308, siempre con esa mujer en algún lugar. La última foto apareció hace 3 días. Era de mi habitación actual, de mi casa, y en el reflejo de la ventana está ella, parada afuera, mirando hacia adentro. No sé qué quiere, no sé por qué me sigue, pero cada noche, a las 3 de la mañana, escucho el llanto. Ya no viene del baño, viene de mi closet. El bosque decidió que no me fuera.
El sendero cambió mientras yo caminaba y alguien empezó a seguirme. Hola, mi nombre es Daniela. Soy guardabosques y conocía ese sendero mejor que mi propia casa. Salí al sendero norte a las 6, como siempre. Todo iba bien, hasta que el sendero dejó de coincidir con mi memoria. El sendero seguía ahí, pero las marcas en los árboles no estaban donde debían. Al principio pensé que me había equivocado de ruta. El GPS decía que estaba en el lugar correcto. Eso fue lo peor. Seguí avanzando, pero la incomodidad crecía. Los árboles parecían más juntos. Las sombras caían de forma extraña. Me detuve junto a un tronco caído que siempre uso como punto de referencia. Estaba en el lugar correcto, pero no debería estar ahí. Ese tronco siempre me tranquilizaba. Esa mañana me dio miedo. Sentí que no estaba sola y que algo me observaba. Tal vez estaba cansada, confundida. El bosque estaba demasiado silencioso. Ni insectos, ni aves. Como si algo estuviera escuchando. Decidí continuar, pero entonces escuché algo. Pasos. Alguien caminaba paralelo a mí, entre los árboles, pero sin pisar el sendero. Me detuve. Los pasos también se detuvieron. Llamé en voz alta. Pregunté si había alguien ahí. Nadie respondió. Volví a caminar. Los pasos regresaron. Esta vez, más cerca. No eran pasos de animal. Eran humanos, lentos, calculados. Aceleré el ritmo. Los pasos también aceleraron. Sentí que quien fuera estaba observándome, esperando algo. Llegué a un claro que conozco bien. Es un espacio abierto donde siempre hay señal, pero el claro era diferente. Había un árbol en el centro. Un árbol enorme que definitivamente no estaba ahí antes. Tenía marcas en la corteza, líneas profundas, como si alguien hubiera tallado algo con las uñas. Me acerqué. Las marcas formaban patrones, círculos dentro de círculos. Y en el centro, una palabra raspada. Quédate. Supe que no era una advertencia. Era una orden. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Saqué mi radio. Intenté llamar a la base. Solo estática. Intenté con el teléfono. Sin señal. Imposible. Siempre hay señal en ese claro. Los pasos volvieron. Esta vez, desde varias direcciones. No era una persona. Eran varias. Me di la vuelta para regresar por donde vine, pero el sendero había cambiado. Las marcas en los árboles ya no estaban. Las piedras de referencia habían desaparecido. Caminé rápido, casi corriendo, tratando de encontrar algo familiar. Pero todo era distinto. Los árboles se veían iguales, pero no lo eran. Las distancias no cuadraban. Entonces lo vi. A lo lejos, entre dos árboles, había alguien de pie, una figura humana, completamente inmóvil. No podía ver su rostro. Estaba de espaldas, pero su cabeza estaba girada hacia mí, completamente girada, como si su cuello hubiera dado una vuelta completa. No grité. No podía. Solo corrí. Corrí sin dirección, entre los árboles, saltando raíces, esquivando ramas. Los pasos me seguían, múltiples pasos, como si todo el bosque se hubiera puesto en marcha. No sé cuánto tiempo corrí. Pudo haber sido media hora o 3 horas. Perdí toda noción. Finalmente vi la entrada del sendero, la caseta de guardabosques. Salí del bosque casi arrastrándome. Mi compañero estaba ahí. Me vio llegar cubierta de tierra, con las manos sangrando, el uniforme roto. Me preguntó qué me había pasado. Le conté todo. Me miró confundido. Daniela, me dijo, saliste hace apenas 20 minutos. Le mostré mi reloj. Habían pasado 4 horas. Él insistió. 20 minutos. Me mostró las cámaras de seguridad. En el video me veía entrando al bosque y saliendo casi de inmediato. Pero yo viví 4 horas ahí dentro. Revisé mi GPS. Había caminado 30 kilómetros. Imposible en 20 minutos. Mi cuerpo mostraba signos de haber corrido durante horas. No he vuelto a entrar al sendero norte. Para mis superiores fue pánico. Para mí, fue real. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que viví. Y lo peor, no fue la figura con el cuello girado.
ni los pasos, ni el tiempo perdido. Lo peor fue que 2 días después, cuando revisaron las cámaras de seguridad del sendero, encontraron algo. En una de las grabaciones, tomada el día que entré, se ve una sombra siguiéndome, una sombra que no proyectaba ningún cuerpo, y en el minuto exacto en que salí corriendo, la sombra se detiene, se queda ahí, en medio del sendero, mirando hacia la cámara, y luego desaparece. Desde entonces, 3 guardabosques más han reportado que el sendero cambia, que los árboles no están donde deberían, que escuchan pasos. La administración cerró la ruta temporalmente. Dijeron que era por mantenimiento. Pero yo sé la verdad. Hay algo en ese bosque. Algo que no quiere que te vayas. Algo que cambia el lugar para que te pierdas. Y si te quedas el tiempo suficiente, tal vez ya no puedas salir. Todavía sueño con esa figura, con su cuello imposible, con esa cabeza girada mirándome. Y cada vez que cierro los ojos, escucho los pasos. Acercándose. Siempre acercándose. Si algún día van a un bosque y sienten que algo cambió, que el camino no es el mismo, que los árboles no están bien, no se detengan. Solo corran y no miren atrás. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.